El gobierno de la mañana, martes 6 de julio, año 2010. Ahora es. Bienvenido. No podemos hacer de esto, Willy, un meeting político. No, claro. Ahora es la hora de la. Presenta al licenciado Medina. En este programa para el país completo y el mundo, del licenciado Danilo Medina. Bien. Yo siento que la sociedad tiene problemas serios de valores. Hay veces que se quiere extrapolar las inconductas a los políticos y a los partidos. Y yo soy de opinión que ni la política ni los partidos dañan a nadie. Que el que se corrompe cuando llega al gobierno viene con vicios de cuna. El que salió de su cuna con valores, cuando va al gobierno no se ensucia. La política lo que hace es que te pone mucho poder en la mano. Tanto poder que el que viene con vicios no tiene el valor de superar las tentaciones que da el hacer uso de fondos que no son suyos. Pero aquí hay problemas en la familia, hay problemas en la empresa, hay problemas hasta en la iglesia. Cantidad de sacerdotes que han hecho votos de castidad y de pobreza, que usted lo oye envuelto en escándalo, pero a nadie se le ocurre decir que la iglesia no sirve y que la iglesia está dañada. La iglesia sigue siendo una institución sólida y creíble. Y uno conoce miles de sacerdotes que están sometidos a rigores de sacrificio. Yo conozco cantidad de sacerdotes de clase media alta que están viviendo en la orilla del río. Ahora, porque un sacerdote se dañe, no quiere decir que la iglesia está dañada. Ni está dañada la política porque un político o un funcionario se corrompa. Está dañado él. Y debiéramos superar esa situación de entender que cada vez que un funcionario cae en tentaciones y en debilidades, hay que proyectarlo a toda la organización, a todo el gobierno. No es así. En la empresa, si usted se descuida en una empresa, sus empleados le construyen una empresa paralela al lado y el dueño se da cuenta cuando se la montan. ¿Y dónde sacó ese dinero? Lo sacó de tu empresa, porque te descuidaste. En todas las instituciones privadas hay cantidad de personas corrompidas. Eso es así como usted señala. Y ¿Sabe a qué se debe eso? A que nosotros no hemos podido construir capital social en la República Dominicana. Y hasta que no construyamos capital social vamos a estar en esto. Porque aquí hay una enorme hipocresía en ese sentido. Esta sociedad crea las condiciones para que la gente se corrompa y luego le quiere exigir honestidad. Entonces aquí hay que trabajar en la dirección de construir capital social. Aquí no tenemos, usted no es capaz de hacer un negocio con un amigo suyo sin que haya un acto notarial. Ninguno de nosotros lo hacemos. El que quiera hacer un negocio, busca un abogado para que haya un acto notarial que garantice que esa operación, si me engañan, yo puedo apelar, porque yo siempre tengo la sospecha de que me va a engañar. Eso es ausencia de capital social. Eso es falta de confianza interpersonal. No la tenemos, porque sabemos la sociedad que estamos. Nosotros no tenemos capacidad de asociarnos para defender cosas comunes. Ni siquiera somos capaces de defender el edificio donde vivimos. Hay una junta de vecinos que está ahí y que hay 20 vecinos que están en el edificio y hay una junta que defiende el edificio y convocan una reunión y van 3. Apenas pagamos la cuota del edificio con mucho esfuerzo del señor que administra el edificio, porque tampoco nos importan el cuidado del edificio. No tenemos capacidad para asociarnos para defender cosas pequeñas que no son comunes, para defender un parque, para defender un hospital, para defender incluso las guaguas de onza. Hay pasajeros que se montan y llevan una chaveta en los bolsillos y cuando se bajan cortan el asiento completo. Las butacas de las escuelas están rotas todos los años, las persianas rotas. Yo estudié en un liceo público y yo me pasé 4 años en una butaca que nunca se rompió. Pero aquí ahora mismo todos los años hay que comprar butacas nuevas. Los equipos de los hospitales los rompen y se los llevan. Y aparecen después que están instalados en una clínica privada. No tenemos capacidad para asociarnos para cosas grandes, para tener líneas políticas que hagan avanzar el país. Líneas de trabajo tampoco lo hacemos. Entonces, es que hay problemas en la sociedad. Y la política y los empresarios, por ejemplo, que a veces creemos que un político es ético y es moral porque no robe. No basta con no robar y tener una conducta para ser considerado ético. Ni un empresario basta con que pague sus impuestos para ser considerado ético y moral. Porque aquí no hemos construido capital social. El capital social obliga que si un empresario quiere ser ético y moral, no solamente debe pagar sus impuestos, porque eso lo debemos desde la existencia de Jesucristo. Por aquello de al César lo que es del César y a Dios y a Dios lo que es de Dios. Para que un empresario sea considerado ético y moral, no basta con que pague sus impuestos. Debe también tener una actitud de respeto con sus trabajadores. ¿Qué tanto le preocupa a un empresario la vida de sus trabajadores? ¿Qué tanto le preocupa la suerte de los hijos de sus trabajadores? ¿Está el empresario pendiente de que ese trabajador pueda alimentar adecuadamente a sus hijos?
Está pendiente de que el trabajador, si se enferma, pueda ser atendido en términos de salud. Está pendiente si el trabajador vive en una casa, una vivienda digna. ¿Cuáles son las relaciones de la empresa con el medio ambiente? ¿Está la empresa protegiendo el medio ambiente? ¿Está tirando desechos sólidos para tener reducción de costos y tener más beneficios? ¿Cuáles son sus relaciones con los trabajadores? ¿Está contratando mano de obra ilegal, mano de obra infantil para bajar costos? Esas son cuestiones que debe cumplir un empresario para ser ético y moral. Y un político no basta con que nos robe. Un líder político tiene que reunir dos condiciones adicionales. Número uno, que su discurso se corresponda con sus actos. Y número dos, que la agenda de ejercicio de su gobierno sea la agenda de su sociedad. Usted no puede ir a ser el gobierno que soñó de niño, al gobierno cuando usted vendió un programa para que lo eligieran. Entonces, es que la sociedad tiene problemas y tenemos que construir capital social. Y no se puede construir capital social en un país o en un conjunto de países, porque estos son problemas de la región de América Latina, que tiene un alto nivel de exclusión en términos educativos, de naturaleza social, en función de los ingresos de las personas. Pero también no hay sanciones, licenciado Danilo Medina. No se ve de parte del presidente de la República una sanción a la corrupción gubernamental. Ese es otro problema que hay que superar, pero eso hay que comenzar desde el inicio. Los gobiernos tienen que dar señales claras a sus funcionarios de que no van a permitir que ninguno cometa indelicadeza, para que podamos avanzar. Porque también hay un alto nivel de los presidentes de creerse que cuando le dicen que fulano es corrupto es que yo le quiero meter el pie para que se caiga, porque yo quiero el puesto de él. Entonces, todas estas cosas tenemos que superarlas en el país, porque es la misma sociedad. Mire, cuando un funcionario aquí llega a un puesto público, el primero que comienza a presionarlo es la familia. Aparecen los primos que usted nunca soñó que tenía y comienzan a exigir que yo soy primo tuyo y tú estás en un puesto que me tiene que ayudar. Y el funcionario probablemente quiere resistir, sabiendo que hay un código que te castiga por el hecho del nepotismo. Y entonces tiene la tentación de que si te pongo no te pongo, si te pongo no te pongo, y la familia presionando. Y al final tiene que decidir entre quedarse sin familia cuando termine el cargo o violar la ley. Porque este es un país donde la gente no tiene oportunidades. ¿Usted sabe por qué la gente anda en esta clientela política? Porque el mercado de trabajo no tiene oportunidades laborales. El día que este país, el ciudadano pueda resolver sus problemas de inclusión laboral en el mercado privado, no va a andar detrás de los políticos, ni va a andar detrás de la política. Ahora mismo tienen un carnet del PRD, uno del PLD y uno de Reformista, esperando a ver cuál partido gana. Ganó el PLD, están en la gaveta del PRD y el Reformista, pero tan pronto gane uno de los otros dos, guardan el PLD y sacan el otro. Lo hacen porque no hay oportunidades, porque el mercado de trabajo no ofrece oportunidades. El problema de la República Dominicana es el tamaño del mercado interno. Y hasta que no resolvamos ese problema, vamos a tener dificultades para pensar en el desarrollo. Porque aquí el ciudadano no tiene poder de compra. Y hasta que no tengamos ciudadanos que puedan comprar, que ingresen al mercado de consumo, no vamos a tener un desarrollo del aparato productivo que por sí mismo genere las oportunidades que requiere la sociedad. Y como eso no está ocurriendo, entonces la gente lo está buscando a través de los partidos políticos, y eso es lo que expresa el clientelismo que se da en el Estado cuando llega cualquier partido a gobernar. Licenciado, precisamente está bien. Licenciado Danilo Medina en la Z101, Gobierno de la Mañana, sí, donde todo comienza, donde todo termina. Siempre hemos dicho, lo hemos dicho en privado, que lo vamos a hacer público, que para mí uno de los discursos más acabados en términos de las cosas que hay que hacer en la República Dominicana la tiene Danilo Medina. Entonces, en ese sentido, licenciado, lo lamentable, su propuesta, Daniel, pero me va a boicotear otra vez. Pero perdóname. Pero tú has hecho tres preguntas. Dame la oportunidad de hacer la pregunta. Lo lamentable. Nada más iba a decir, no tiene que molestarte, nada más iba a decir que lo lamentable es, y usted sabe que se lo digo mirándolo a los ojos y no para buscar contradicciones políticas. Tenga cuidado, licenciado. Se lo digo, lo lamentable es que teniéndolo tan cerca durante 8 años, siendo usted el ministro de su presidencia, el presidente actual, Leonel Fernández, no haya aprovechado muchas de esas cosas que usted acaba de decir para el beneficio de este país. Adelante, Daniel García Archivar, ahora. Déjeme decirle algo a Víctor, simplemente. Mire, el balance del gobierno de Leonel y del PLD, yo lo puedo defender con mucho orgullo. Hay cosas que no estoy de acuerdo, pero el balance de la gestión completa, yo la puedo defender. ¿Cuál sería? Incluyendo cuando se usaron los recursos del Estado en contra suya. Estoy hablando del balance. No estoy hablando de los asuntos particulares, del balance.
¿Cuál sería su propuesta, licenciado, en ese sentido, ante la falta, falta que usted dice de oportunidades? Ante la falta de oportunidades. Hasta lo suyo lo boicotea. Dale, ahora vuelve. Repite, ¿cuál sería su propuesta? Su propuesta ante esa falta de oportunidades. El problema es que eso tendría que desglosarlo en un programa muy amplio. Porque precisamente eso es lo que yo quiero. Yo quiero crear una sociedad de desarrollo con equidad social. Yo quiero provocar el derrame. Porque en los gobiernos del PLD y de Leonel nunca se había creado tanta riqueza como estos gobiernos. La República Dominicana, yo puedo decir que se ha transformado en los gobiernos nuestros y que el nivel de riqueza que se ha creado es incomparable con cualquier gestión. Incluso yo a veces digo, sin exagerar mucho, en relación con el presupuesto de la nación, cómo han crecido los ingresos públicos a pesar de que la presión tributaria en términos global se mantiene baja. Pero desde la fundación de la República hasta el doctor Balaguer en el año 96, el presupuesto de la nación había llegado a 24 mil millones de pesos. Es verdad que es una moneda con mucho más valor que la de hoy y que en términos relativos es un peso mucho más fuerte. Pero aún así, a la llegada del poder nuestro, de 1996 al año 2010, el presupuesto ha pasado de 24 mil millones en el 96 a 379 mil millones. Es una suma astronómica, una diferencia astronómica, y eso implica el nivel de la creación de riqueza que ha habido en la República Dominicana. Sin embargo, la pobreza en este país sigue siendo una lacra, y los informes como el último del PNUD lo que dice es que la pobreza es mayor y que lo que se hace es un asistencialismo a la pobreza, reproduciendo un modelo de inequidad enorme. Más ricos, con más poder económico, pero más pobres, un ensanchamiento terrible. Ahí voy. No sé si usted se refería a la riqueza cuando hablaba del derrame, a que también a los miembros del comité político dice que son ricos, millonarios todos. Mire, lo que hay que provocar es que esa riqueza se derrame y llegue a todas las capas sociales. Como dice Chávez, que le llegue una gota de petróleo a cada ciudadano pobre de Venezuela. Es que la creación de esa riqueza se reproduzca en mejoramiento de las condiciones de vida de la gente. Y ahí que está el problema que tenemos que superar. De cómo esa riqueza puede utilizarse para crear mejores condiciones de vida, elevando las condiciones materiales de existencia de los dominicanos. Y para eso hay que hacer un cambio del modelo. Hay que ir a un modelo que reproduzca empleos de calidad, y hay que ir a un modelo que incluya. Porque aquí hay mucha exclusión social. Y eso no es problema del gobierno del PLD, ni es problema de ningún otro gobierno. Es un problema estructural de la economía dominicana, porque nosotros hemos tenido un desarrollo capitalista típico. Nuestro país no se desarrolló como se han desarrollado los países que han seguido el camino típico de desarrollo capitalista. Ustedes saben que las poblaciones del mundo primero fueron sociedades rurales. La gente vivía en el campo y vivió de la agropecuaria, en general de la pesca, de la agricultura, de la ganadería y un poco de la minería. Cuando la población creció y hubo un excedente de mano de obra que el campo no pudo dar trabajo, entonces ese excedente de población pasó a las ciudades. Pero los países que han seguido el desarrollo capitalista típico encontraron en las ciudades un sector industrial que estaba en auge. Y los campesinos, cuando vinieron a las ciudades, pudieron convertirse de campesinos en obreros de fábrica. Tuvieron la oportunidad de formalidad a su vida. Porque un ciudadano formaliza su vida cuando vende su fuerza de trabajo y a cambio de la fuerza de trabajo recibe un salario. Y con ese salario entonces él puede planificar su vida. Yo digo, un porcentaje va para educar a mis hijos, un porcentaje va para su educación, uno para salud, uno para la renta de una vivienda, y si algo me queda para bienestar, para recreación. Aquí no ocurrió eso. Cuando nuestra gente vino del campo a las ciudades, no encontró ese aparato industrial en auge y no pudo formalizar su vida. Y por eso usted ve que tenemos ahora 600,000 jóvenes viviendo del motoconcho, y tenemos debajo de cada semáforo una empresa. Ahí hay 40, 50, 60, 100 jóvenes que están vendiendo lo que aparezca, vendiendo las frutas de estación, vendiendo hasta las banderas de los equipos de pelota, las banderas de los partidos cuando hay campaña electoral. Te venden gatos, te venden perros, te venden flores, te venden celulares. Esa gente está trabajando en las peores condiciones que usted se puede imaginar. Todos pasamos por el lado y somos indiferentes a ellos. Pero esa gente están ahí debajo del semáforo, trabajando sincronizados con el cambio de la luz del semáforo. Cuando cambia a verde,
se paran y cuando cambia a rojo caminan de atrás para adelante y se quedan ahí hasta que vuelve y cambie. Y se pasan de 6 a 6 de la tarde en pleno sol vendiendo lo que aparezca. Esa gente no han podido formalizar su vida. Esa gente ni siquiera tiene la capacidad para rentar una vivienda. Y entonces esa gente, ¿qué es lo que han hecho? Que han ocupado terrenos públicos, terrenos del Estado y a veces hasta terrenos privados. Y han hecho asentamientos de viviendas precarias. Y después que hacen esos asentamientos, que ya tienen 200, 300 vecinos, entonces salen a las avenidas a quemar gomas para pedirle al gobierno que le lleve aceras y contenes, que le lleve energía eléctrica, que le construya un acueducto, una escuela, un hospital. Así de azarosa la vida de un segmento importante de la población dominicana. Y aquí esa es la conciencia que tenemos que hacer. Aquí hay que trabajar para incorporar ese segmento que no tiene poder de compra. Porque el problema yo digo que el problema de la República Dominicana es el tamaño de su mercado. Como consecuencia de ese desarrollo capitalista atípico, entonces tenemos dos mercados, el informal, y es en América Latina completo, no es aquí, el informal y el formal. Se estima que el formal está empleando el 40% de la población económicamente activa y el otro el 60%. Pero del 40% que está trabajando en el mercado formal, apenas el 32% gana más de 10,000 pesos. 68% está ganando menos de 10,000 pesos. Y eso es un estancamiento de las fuerzas productivas nacionales. Porque si usted no tiene ciudadanos que puedan comprar, lo que venden no pueden vender. Y eso es lo que ha impedido el desarrollo del sector industrial en la República Dominicana, porque tenemos ciudadanos sin poder de compra. Yo quiero trabajar en la construcción de una sociedad que incluya, en la que cada ciudadano pueda recibir los ingresos suficientes para poder resolver sus necesidades básicas. Y entonces, para eso yo tengo una serie de medidas. Yo he identificado 4 pilares de la producción que son fundamentales para mí. ¿Cuáles son? Para que podamos enrumbar el país en la creación de empleos. Primero hay que partir de reformar el modelo educativo. Por un modelo educativo que no solamente supere su calidad, sino que incluya. Porque aquí, en los gobiernos del PLD, hemos llegado a los índices más altos de inicio escolar de América Latina. 98.8% de los niños que deben iniciar los estudios ingresan a las escuelas. El problema es que la pobreza los saca. Entra en un problema de deserción escolar y de repitencia por pobreza. Porque tenemos 35% de los hogares de América Latina que están siendo manejados por madres pobres solteras. Mujeres que tienen hijos con más de un marido, con 2 maridos, con 3 maridos. Porque cuando un obrero pierde un impuesto aquí, se le hace difícil conseguir otro. Y entonces esta sociedad machista que le ha asignado al hombre el rol de ser un suplidor del hogar, cuando un hombre siente que no está cumpliendo con ese rol, abandona a la mujer con hijos. Y la pobre mujer lo primero que hace es buscarse un marido sustituto que le ayude a mantener esos hijos. Y por mala suerte lo que hace es que se repite la historia. Y cuando tiene 2, 3 y 4 hijos, comienzan y sacan el mayor de la escuela para que le ayude a trabajar, para mantener a los pequeños que se quedaron en la casa. Sacan al mayor, lo mandan allí a vender flores, a vender dulces, en los campos a trabajar agricultura, en los barrios, en los talleres, como aprendiz, para que le ayuden a buscar unos chelitos. Y entonces está sacando el más grande por problemas de pobreza. Y los más pequeños, como son niños que vienen de un hogar, van a correr la misma suerte. Que no reciben las proteínas adecuadas, su cerebro no se desarrolla de manera normal y tienen fuertes lagunas, tienen bajo nivel de aprendizaje y comienzan a repetir. Y al entrar a repetir entran en sobriedad. Y al entrar en sobriedad son acomplejados por los niños normales, porque los niños son crueles por su inocencia. Y terminan también abandonando la escuela. Entonces usted tiene que hacer primero un modelo que incluya, que permita que por el hecho de usted nacer pobre no va a dejar de estudiar, porque la educación es un fin en sí mismo. Usted no puede superar la pobreza sin educarse, y sucede que la pobreza no me deja educar. O sea, yo soy pobre y por ser pobre no me puedo educar, y si no me educo no dejo de ser pobre. Oiga, qué maldita trampa de hierro tenemos en el país, en los países de América Latina, porque eso no es aquí solamente. Estas estadísticas son de América Latina. Entonces los muchachos están abandonando las aulas por pobreza. Aquí hay que instalar un nuevo modelo que incluya en la educación a los hijos de los pobres, porque ya no hay movilidad social en América Latina. Ahora, licenciado, pero todo eso que yo le felicito porque usted ha hecho una radiografía. Pero yo no he dicho los pilares todavía. Pero para cuando usted concluya con los pilares, dejarle esta. ¿Qué ha hecho el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana en 12 años de gobierno, en 3 gestiones gubernamentales, para corregir todos esos males que usted brillantemente ha citado y que ha expuesto que padece la sociedad dominicana? Mire, en la CEPAL, por ejemplo, que la Comisión Económica para América Latina, hay un debate en este momento. Y la CEPAL está planteando que para superar las brechas que separan a nuestras sociedades entre ricos y pobres, hay que crecer para igualar. Pero
hay una segunda parte que es igualar para crecer. El gobierno del PLD ha estado creciendo para igualar. Le falta ahora igualar para crecer. Y eso es lo que planteamos nosotros, pero nunca antes se había crecido tanto la economía nuestra como los gobiernos del PLD. El 50% de los jóvenes se va de la universidad y menos de un 4% sale con un título debajo del brazo. Sin embargo, un indio en Bolivia alfabetizó su país en menos de 4 años y nosotros tenemos 50 años de analfabetismo crónico. Deficiencias. Igualar para crecer quiere decir eso. Hay que invertir en políticas sociales. Hay que hacer grandes inversiones en políticas sociales. Yo no sé si 4%, porque cuando les digo qué vamos a hacer con el 4%, no me dicen. Yo quiero programas y cifras. Y sumo. Y lo que den esas cifras, eso es lo que vamos a invertir en educación. Porque, mire, está establecido estadísticamente que para que un ciudadano pueda tener unos ingresos que estén por encima de la línea de pobreza, se requieren 12 años de escolaridad promedio. En nuestro país tenemos 7. Entonces, estamos mal. Yo no estoy defendiendo las cosas que están malas. Yo le estoy diciendo, le estoy haciendo una radiografía de la sociedad dominicana que tiene responsabilidad compartida. Todos tenemos responsabilidad compartida, no solamente los políticos y los partidos, la sociedad en su conjunto. Porque aquí lo que hay es un concepto individualista de todo. Incluso cuando usted quiere hacer reformas, ¿usted cree que el empresariado defiende cosas colectivas? No, defiende cada quien lo que me afecta a mí. Y si yo consigo resolver lo que me afecta a mí no me importa que el Estado siga para adelante con su reforma. Si yo en las discusiones logré que lo que me afecta a mí me lo saquen, entonces tira para adelante, no importa. Es que tenemos que crear capital social, tenemos que asociarnos para hacer un nuevo país. Tenemos que juntarnos y tenemos que llegar a pactos políticos, todos los partidos. Mire, si yo ganara hoy las elecciones, mañana estaría llamando al PRD y al Partido Reformista para que nos juntáramos y diseñáramos un modelo de largo plazo. Porque con políticas de corto plazo no se van a resolver los problemas de nuestros países. Porque lo que yo digo que ha pasado en la República Dominicana es que todos los gobiernos han manejado el Estado como el director de una orquesta, que son músicos, tocan sin partituras. Yo quiero que los músicos míos tengan partituras. Y que se haga lo que yo incluso puedo pactar con los sectores productivos nacionales, que son 4. Los ejes míos son turismo, agropecuaria, MIPYME e industria. Y tengo diseñado cómo voy a trabajar con esos 4 sectores. Pero lo voy a planificar con ellos. Tenemos que juntarnos y decidir qué vamos a hacer con turismo. Yo quiero, por ejemplo, proponerle al sector turístico que trabajemos para que en los próximos 12 años, en 3 periodos de gobierno, a la República Dominicana le visiten 10 millones de turistas. Y que se sienten conmigo y me digan qué hay que hacer para hacer posible que 10 millones de turistas vengan a la República Dominicana en los próximos 12 años. Yo voy a establecer una vinculación del sector agropecuario con el turismo. La agropecuaria en este momento está viviendo un momento estelar en el mundo. El problema es que la República Dominicana tiene que prepararse para aprovechar eso. No pasarán 3 años sin que volvamos a una carestía de alimento mundial. Eso viene. Volverán a encarecerse todos los bienes de origen agropecuario. Y entonces es el momento para que un sector agropecuario pueda prepararse para poder competir en el mercado que se le abre. Pero usted no puede trabajar con un sector agropecuario que no tiene acceso al financiamiento. Porque con la quiebra de Baninter y la devaluación de la moneda del 2003, se tuvo que pasar una nueva ley monetaria y financiera que dejó excluido al sector agropecuario. El crédito fue clasificado de A a D, donde A es crédito excelente y D de alto riesgo. Y cuando el crédito es de alto riesgo, el banquero tiene que hacer apropiaciones de sus recursos para garantizar esa cartera. Y la agropecuaria quedó en D. Entonces aquí no hay dinero para la agropecuaria. Y la agropecuaria necesita transformarse para que pueda aprovechar la posibilidad de traer 10 millones de turistas a la República Dominicana. Porque con esos 3.4 que están viniendo, están vendiendo entre 16 y 18 mil millones de pesos en bienes alimenticios al sector turístico. Si nosotros podemos trabajar para traer 10 millones, podemos vender 100 mil millones del sector agropecuario al sector turístico. Y es la primera posibilidad que tenemos, primero, de que la agropecuaria cumpla su triple misión. Número 1, que pueda crear los empleos del campo. Número 2, que le dé seguridad alimentaria al país. Y número 3, que se convierta en un creador neto de divisas. Porque cuando pongamos a los turistas a comer mangú, estamos exportando plátanos. Cuando consuman huevos, vegetales, legumbres, lo que sea de producción local, son exportaciones dentro del territorio. Y entonces eso va a disparar la agropecuaria, pero para eso hay que invertir. Hay que crear las condiciones para que la agropecuaria vuelva a tener financiamiento que no tiene. Si yo como Estado creé el problema, yo tengo que resolverlo. Porque yo lo creé para proteger los ahorros de los ciudadanos, que está bien hecho eso. Pero dejaste un sector excluido del sistema financiero. Y hoy el financiamiento es un derecho humano. Está incluido entre los derechos humanos el derecho a un financiamiento, el derecho al crédito. Entonces usted no puede dejar un sector que es clave de la producción y que es clave para echar para adelante al ciudadano fuera del financiamiento.
Porque aquí tenemos 155 municipios en la República Dominicana y solo 21 no viven de la agropecuaria. 134 municipios viven de algún rubro de origen agropecuario. Si eso es así, entonces usted tiene que transformar este país en términos agropecuarios. Y seguro que los 21 que no viven de la agropecuaria viven del turismo. Claro. Están vinculados de una u otra manera. Quiero dos aspectos que para mí es muy importante que concluyan sobre el criterio de desarrollo que usted tiene. Es el papel de las pymes. Usted decía que era uno de los soportes fundamentales. Y el otro es una idea que ha sido suya, que ahora mismo en el mundo está teniendo un gran auge, que incluso Mohamed Yunus, un economista tailandés, logró premio Nobel por esto, que es la idea del Banco de los Pobres, y cómo vincular a esa estrategia de desarrollo suyo ese criterio del Banco de los Pobres. Bueno, con el caso de las pymes, lo que hay que entender la dimensión del papel de las pymes en nuestras sociedades, que no se entiende. Las pymes son pequeñas, medianas y microempresas. No, las pymes son la pequeña y la mediana. Ah, pequeña y mediana. Las micro entran en el papel del microfinanciamiento. Ok. Pero las pymes están abandonadas a su suerte. Y sucede que ese sector de la producción está llamado a jugar un papel estelar porque es el que va a crear las oportunidades de trabajo realmente. Pero usted no puede pensar que vamos a desarrollar el sector de las pymes sin información, sin tecnología y sin crédito. Aquí hay que crear una institución que se encargue de mantener informadas a las pymes, de darle la oportunidad de transformarse tecnológicamente, al mismo tiempo de trabajar con ella en la creación de mercados, de orientarle en qué se debe producir y hacia dónde vender, y al mismo tiempo de tener crédito especializado para ellas. Sin recursos y sin crédito no se puede avanzar. Las pymes están en un proceso de estancamiento y de reducción en todas partes. Si no entramos en un proceso de renovación tecnológica y al mismo tiempo de incluir en el mercado financiero. Crédito del gobierno, facilidades de crédito del gobierno y del sector privado. Es que, bueno, crear las condiciones. Lo puede ser mixto. Pero generalmente lo que se aconseja es bancos estatales y bancos de desarrollo estatales que tengan en la dirección de fomentar el crecimiento de la pequeña y la mediana empresa. Para que podamos avanzar en la creación de empleos. En ninguna parte del mundo las grandes empresas crean empleos. Los empleos están en la pequeña y la mediana, y en los países como nuestro que tenemos indigentes, porque es que nosotros tenemos características que no tienen muchos países, es la indigencia. Está el problema del microfinanciamiento. Hoy en día lo que se estira en todos los países es que grandes carteras de los bancos estén dedicadas al microfinanciamiento para poder crear pequeñas unidades productivas que permitan a la familia emplearse la mujer o el marido, o la mujer y el marido, o el marido y la mujer. Aquí no, aquí le prestan a los grandes. Y así no es posible. Entonces un pobre indigente nunca va a tener acceso al crédito porque lo único que tiene es su palabra. No tiene ni siquiera el título de una vivienda para poder, en función del título de esa vivienda, accesar al crédito. Por eso yo he hablado de que el modelo que tenemos que aplicar hasta que superemos estos niveles de indigencia que son apreciables, porque el gobierno acepta que tenemos entre 11 o 13% de indigentes, pero hay estadísticas que dicen que tenemos más indigentes de lo que el gobierno acepta. Pero un 10% de indigencia es mucho, es demasiado. Entonces a ese sector hay que crear programas de asistencia para ellos, pero al estilo de Chile, un programa puente. ¿Cómo así? Bueno, porque el asistencialismo permanente reduce la dignidad del ser humano. Y yo no creo en el asistencialismo permanente. Una persona que acostumbramos a recibir una ración de comida o una ayuda directa, se reduce su dignidad personal. En Chile hay un programa que se llama Chile Puente, en el que yo te doy la ayuda transitoriamente hasta que te incorporo al mercado de trabajo. Y eso lo han utilizado los chilenos incluso para alfabetizar. Hay gente que el hecho de que son analfabetos no les permite incorporarse al mercado laboral. Pero en el programa Chile Puente hay personas que están dedicadas a enseñar a esas personas a leer y a escribir para que se puedan incorporar al mercado. Y una vez que lo incorporan al mercado, le quitan la asistencia y se la dan a otro. ¿Y qué tiempo dura ese puente en el ejemplo chileno? ¿Qué es esa transitoriedad? 6 meses. No tengo el tiempo. El tiempo que sea necesario para incorporarlo al mercado. Ah, bueno, es abierto. Usted está muy claro en eso. Mire, los grandes estudiosos de este fenómeno hablan de un desmonte ontológico del ser humano. O sea, desarma a la persona de su dignidad, como usted señala. Sí. Y es un reproductor, el asistencialismo es un reproductor de las carencias. De manera que ese es un ciclo del que no se sale nunca. Pero no se puede condenar. Se casa con otro pobre, con el niño que deja la misma escuela. Así es. Y es una reproducción terrible de la miseria. Pero no se puede condenar. Porque hay gente que dice, enséñalo a pescar. Bueno, cuando es para fines electoreros es condenable. Hasta que no aprendan a pescar hay que darle pescado. Pero cuando es para fines electoreros es muy condenable. Va a ser siempre así. Se va a traducir en beneficio político
aunque no se lo proponga el que lo haga. Yo recuerdo que cuando nosotros llegamos en el 2004, en la campaña electoral, lo que nos decía la gente en la calle era así. Se ponía la mano en el estómago, tenemos hambre, denos comida. Y en la transición del gobierno, entonces decidimos qué hacer con la gente que está pidiendo comida. ¿Le damos comida o le damos dinero? Y ahí fue que surgió la tarjeta Solidaridad, que incluso surgió por una recomendación de un hijo de Daniel Toribio, un muchacho, que dijo, ¿por qué no le damos una tarjeta a la comisión de transición? Y dijo, no, merece la salida, porque eso es más transparente, una tarjeta. Pero no debe ser permanente. El problema es que estos programas tienen que ser programas que estén dirigidos por personas que le dediquen tiempo a la persona que recibe la ayuda. No es yo te doy una tarjeta y tú la retiras en un banco hasta que Dios quiera. Es que yo debo trabajar contigo para ayudarte a superar tu miseria ancestral que tienen porque la heredan. Miren, en estos países ya no hay ascenso social. En América Latina no hay ascenso social. El ascenso social quedó paralizado en la década de los 80, con la llamada década perdida en crecimiento de la pobreza, y se aniquiló en la de los 90, con la década perdida en equidad social. En este país, por ejemplo, cada vez que un empresario ve un político, le ve un letrero en la frente que dice ladrón. Y cuando un político ve un empresario, le ve un letrero en la frente que dice evasor. Entonces, es una sociedad que nosotros tenemos que transformar, porque es una cultura que hay aquí. Y hay que erradicar esa cultura de la cosa mal hecha. Hay que educar a la gente en función de que usted, cuando tiene la tentación de hacer una cosa mal hecha, no lo haga, porque usted interiormente sabe que eso no está correcto. Porque hay mucha gente que roban incluso, y no quieren que sepa que robó. Yo dije que con la década de los 80 y los 90 se perdió la movilidad social en América Latina. Hoy está comprobado estadísticamente que el que es pobre, en el 92% de los casos es hijo de pobre. Una persona no tiene por qué ser condenada a morir pobre porque nació en un hogar pobre. No, así es. Entonces usted tiene que trabajar para volver a esa situación de que yo pueda ascender socialmente, porque aquí no se asciende. Incluso ni en el sector privado ni en el sector público. El que cree que va a ir a una empresa privada y va a ascender a los niveles más altos se equivocó. Oíste bienvenido. Hay un lugar donde no se asciende. Eso está reservado para los hijos de los dueños o para los hijos de los amigos de los dueños. Y no se pasa. Ay, lo dijo. Entonces aquí hay que romper con eso. Usted tiene que ser ascendido en función de su talento y de su formación. Pero usted no se le puede condenar a vivir en la situación en que nació por el hecho de que esta sociedad no crea condiciones, porque eso es injusto. Yo no concibo que una gente tenga que morir siendo pobre porque nació de un hogar pobre, porque no vamos bien en esa situación. Entonces esas cosas tenemos que superarlas. Si Danilo Medina ve. Oiga cómo usted comienza, si Danilo Medina ve. Sí, ahí voy. Si Danilo Medina ve que Leonel Fernández quiere buscar la candidatura presidencial para repostularse por tercera vez consecutiva, declina sus aspiraciones, como han dicho otros compañeros que aspiran también a la candidatura presidencial, o iría al ruedo político a buscar la candidatura presidencial de todos modos. Ahí que me quiere meter, mi tío. El poder. Mire, déjeme decir lo siguiente. Usted vio que comenzó si Danilo Medina ve. Mire, eso es un tema hipotético. Y entonces los temas hipotéticos, usted tiene que especular para llegar finalmente a una respuesta hipotética. Si las circunstancias cambiaran en el futuro, hágame esa pregunta. Mientras tanto, ahora estamos dedicados a fomentar la unidad interna del partido para ganar las próximas elecciones. Entonces usted deja eso para cuando se produzca en realidad. Porque eso es un tema hipotético. Y a un tema hipotético, respuestas hipotéticas. Yo tengo que especular, inventar cosas para responder esa pregunta. Entonces yo espero, las circunstancias cambian y entonces hablaremos de eso. Eso es verdad. Danilo Medina, ¿por qué usted no ha vuelto al gobierno? A su gobierno. Mire, yo no tengo tanto tiempo, yo no he disfrutado del gobierno como la gente cree. Mi gobierno va a tener 12 años y yo creo que voy a tener entre 3 y 4 años de ejercicio en ese gobierno. ¿Por qué no ha vuelto al gobierno? Yo tengo un proyecto de país que yo quisiera tener la oportunidad de construir. Y el gobierno no me lo permite construir porque no me da independencia. Lo que me da independencia es yo poder ver la cosa desde lejos. ¿Usted no será un candidato entonces oficialista de este gobierno? Claro que sí. ¿De su partido? Claro que este es el gobierno mío. Este es el gobierno de mi partido. Usted habla que se quiere un crecimiento del turismo. Pero hay que crear las condiciones al turista para que venga. Seguridad. ¿Qué usted cree de la seguridad del país? Ciudadana. La seguridad está ligada a un asunto de pobreza. Hay mucha gente que, y ese es uno de los errores que se cometen, que a veces queremos entender que el problema de la seguridad se va a resolver con medidas policíacas. Eso es un error.
Los países que han transitado ese camino han fracasado. Los centroamericanos, por ejemplo, que tienen la organización delincuencial más alta de América Latina, a través de las llamadas maras salvatruchas, entendieron que la sociedad presionaba por medidas de políticas policíacas duras, y entendían que si no se tomaban medidas duras, no iban a detener el crecimiento de la seguridad y de la inseguridad y de la delincuencia. ¿Oíste, Almeida? Y pasaron varias leyes. Entre el 2002 y el 2004, en Centroamérica se pasaron un paquete de leyes, porque la gente entendía que era manos duras, y pasaron una ley que se llamaba manos duras, y fracasó manos duras. Y la población siguió presionando por más dureza, y pasaron una segunda ley que se llamaba super manos duras, y le fracasó super manos duras. Y siguieron presionando, y entonces pasaron una tercera ley que se llamaba Operación Escoba. En Operación Escoba autorizaron a la policía incluso a recoger de las calles a los adolescentes porque tuviesen tatuaje. ¿Y qué pasó en Centroamérica? Que las maras que eran dispersas se estructuraron desde las cárceles en una organización nacional, incluso regional, que hoy tiene a más de 300,000 jóvenes adolescentes organizados en las maras salvatruchas. Y entonces ha crecido la delincuencia y ha crecido la falta de seguridad. Mire, el crimen se mide estadísticamente, y se ha establecido incluso tramos de cómo crece el crimen y la falta de seguridad en una nación. Se está midiendo en función de cada 100,000 habitantes. Y los tramos son los siguientes: de 0 a 5 homicidios por cada 100,000 habitantes se considera que es una sociedad que vive en normalidad. De 5 a 8 se considera que está en crisis. Y más de 8 que está en epidemia. Y oiga esta cifra para que usted vea que es un asunto de pobreza. Un asunto de pobreza. Francia e Inglaterra tienen 0.6 homicidios por cada 100,000 habitantes. Italia tiene un homicidio por cada 100,000 habitantes. Alemania tiene 1 por cada 100,000 habitantes. Japón tiene 1. Los países nórdicos, que tienen el mayor estado de bienestar del mundo, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, tienen entre 1 y 1.2 homicidios por cada 100,000 habitantes. El único país desarrollado que tiene más de 5 homicidios por cada 100,000 habitantes, los Estados Unidos. ¿Usted sabe por qué? Porque en Estados Unidos, aunque la gente no lo crea, hay 18.8 de su población que está viviendo en pobreza. Especialmente inmigrantes pobres, y muy especial latinos. Hay un porcentaje alto de los presos, más del 40% normales, los presos comunes en los Estados Unidos, que son inmigrantes pobres latinoamericanos. Ahora mire los países como nosotros, para que usted vea que es un asunto de pobreza, que no es un asunto de policía. Y el error que tenemos que creer que es un asunto de policía. El Caribe hispanoparlante, entre los que está la República Dominicana, en 1980 teníamos 5.1 homicidios por cada 100,000 habitantes. 26 años después, en el 2006, habíamos pasado a 12.1, 12.3. Y ya se habla que está por encima de 20. 25. ¿Qué tenemos nosotros que no tienen los países desarrollados pobres? Entonces, si no trabajamos en la incorporación de ese segmento de la población que está viviendo en exclusión social, nuestras capitales se van a convertir en capitales invivibles. En esos países de Centroamérica que le dije, hay 80,000 policías regulares. ¿Usted sabe cuántos guardianes privados hay? 350,000 guardianes privados. Todo el que tiene algo que perder tiene contratado un guardián privado en su casa. Entonces, para que no lleguemos a esos niveles de inseguridad ciudadana, aquí hay que trabajar en un pacto nacional que nos saque a toda esta gente que está viviendo en pobreza y en exclusión. Porque mire de dónde viene esto. La juventud es el segmento de Latinoamérica que se ha convertido en el epicentro de la desigualdad social. Las estadísticas dicen que los muchachos que están entre 15 y 19 años, que están buscando por primera vez un puesto de trabajo en América Latina, tienen una tasa de desocupación que es 4 veces el promedio nacional. De tal manera que un país como el nuestro, que tiene 15% o 14% de desempleo, 60% de los jóvenes que están entre 15 y 19 años están sin trabajo. Los que están entre 15 y 24, que ya tienen un primer grado universitario y que incluso son bachilleres, esos tienen una tasa que es 2 veces y medio el promedio general. 37% de los jóvenes que están entre 15 y 24 años están sin trabajo. Pero más aún, 25% de los jóvenes que están en edad de trabajar no consiguen trabajo. Y en edad de estudiar no pueden estudiar por pobreza. Cuando un joven que está en edad de estudiar o en edad de trabajar no consigue hacer ninguna de las dos, se convierte en un excluido social. Se convierte en un invisible. La gente no los ve. Y él quiere que los vean. Un joven quiere que los vean. Quiere ser visible, quiere que le atiendan, quiere que le pongan atención. Y como no pueden hacer eso, entonces no pueden construir ni siquiera redes sociales. Porque las redes sociales de un joven se construyen o en el centro de trabajo o en el centro de estudio.
Y si está excluido de los dos lugares, entonces es un excluido. Por eso usted ve que componen reggaetones y hacen bailes en los callejones de los barrios. Y escuche la letra para que vea. Auténtico eso. Que son protestas, son rebeldías, son letras de rebeldía porque es una sociedad que los excluye. Y entonces le estamos dejando una sola ventana a esos muchachos, que es la ventana del vicio y de la organización delincuencial, que le presentan oportunidades de hacerse rico con dinero fácil. Y entonces está creciendo la seguridad y la delincuencia en nuestros países. Trabajar por una sociedad cohesionada socialmente, incorporando a los que menos tienen al mercado laboral, es trabajar por una sociedad también que tenga un clima de seguridad interna y de paz social. Y eso tienen que entender lo que tienen que perder. Yo estoy hablando de hacer un pacto con las fuerzas productivas nacionales para que creemos una sociedad de oportunidades. Yo quiero crear un ciudadano que tenga poder de compra. A mí, por ejemplo, me dicen, ¿qué vamos a hacer con los altos salarios? Lo que se quiera. El problema de la República Dominicana no es que haya un grupito de funcionarios que tengan altos salarios, que puede llegar a 300 o 500 funcionarios. El problema son estos millones de ciudadanos que no tienen poder de compra. Si las empresas quieren desarrollarse, tenemos que tener ciudadanos con capacidad de consumo. Por eso los Estados Unidos no hay forma de que le pasen del liderazgo mundial, porque no hay ningún ciudadano que tenga mayor nivel de consumo que el norteamericano. Es el consumo el que hace que se desarrollen las fuerzas productivas. Porque cuando un ciudadano pueda comprar en el día, en la tarde quien vende es el que tiene las empresas para vender. Por eso yo digo que mi proyecto es lo mejor para todos. Porque yo quiero incorporar a los de abajo para que los de arriba suban, para que sigan creando riqueza, porque es lo que ayuda a que un país pueda avanzar. Usted no va a avanzar con ciudadanos que no puedan intervenir en el mercado para demandar bienes y servicios. Cuando podamos lograr eso, entonces vamos a avanzar. Entonces vivimos pensando en que tenemos policías deshonestos y oficiales deshonestos. Y vivimos sorprendidos porque cualquier policía está metido en una banda, pero usted le está pagando 5,000 pesos. Usted le está pagando a ese policía 5,000 pesos y le ha puesto un revólver en la cintura. Y ese policía tiene una familia en el barrio que está clamando por comida, está clamando por cosas básicas que no puede resolver con 5,000 pesos. Un oficial mayor gana 13,000 pesos nominalmente y le sale 9,000. ¿Y qué usted quiere que haga? Usted lo está mandando a eso. Yo por eso digo que con el problema de la corrupción aquí hay mucha hipocresía. Porque lo que estamos demandando es el país ideal. Pero no hacemos nada por construir ese país ideal. Es un país ideal que queremos que nos lo lleven a la casa. Esto es lo que yo quiero, porque esto es lo que yo veo cuando voy a los países desarrollados. Sí, pero aquí hay unos problemas estructurales que usted tiene que contribuir para que lo podamos superar. Y hasta que no podamos superar esos problemas estructurales que tiene la sociedad dominicana, no me piense en ese país ideal que no va a existir. Lo que me decían ahorita, el problema del medio ambiente. ¿Cómo cuidamos el medio ambiente con ciudadanos que están luchando por comida? Cuando un ciudadano está luchando por comida, está en una condición casi animal. Los animales son los únicos que viven para comer. Entonces, los seres humanos tienen otras condiciones. Y si usted los reduce a eso, no espere una conducta diferente a la que va a expresar. Y en el año ¿cómo demostró las elecciones? En el año 96. La situación de la primera dama, licenciado. Ah, sí, lo de la primera dama. Lo de la primera dama. Ella tiene todo el derecho. ¿Sí? Claro que sí que tiene derecho. Pero ¿a qué se debe esa...? Yo sé que yo tengo en este momento el privilegio de tener el respaldo de las mayorías. Dentro de su partido. Y fuera. Dentro y fuera. Y fuera también. Y fuera porque con el último que me medí con Miguel Vargas le llevo 15 puntos. Con Miguel Vargas. Bueno, y en todos los atributos. En todos los atributos lo supero por mucho. O sea, y le voy a decir, Miguel está en segundo en esa medición. Entre él y yo, él está en segundo. Ok. Aún usted con 2 años callado. Ese es el fenómeno de esto. Es un silencio que ha hecho mucha bulla. Lo dijo Hipólito. Danilo, ¿es correcto que el gobierno decida reducir el presupuesto a varias instituciones para cubrir el déficit del subsidio eléctrico e incluso usar parte del dinero de la venta de refrigerantes para eso? Bueno, es que es un problema. Este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un acuerdo eléctrico. ¿Cómo así? Porque el fundamento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es resolver el problema eléctrico. Es atacar el problema eléctrico. ¿Y qué pasa? Que el presupuesto se hizo con una partida inferior a las estimaciones de subsidio que debió establecerse en el presupuesto para la CDE, para el sector eléctrico. Y al no contemplar los datos reales de cuánto debió ser el subsidio, estar siempre suponiendo que se iba a bajar el subsidio de una cifra mayor a una menor, entonces les ha sorprendido que en la primera mitad del año ya se ha consumido el subsidio que está establecido en el presupuesto. Usted no puede apagar el país. Tiene que hacer recortes necesariamente para tener el país encendido, porque de lo contrario tiene que apagarlo. Y entonces la única manera que tiene es
haciendo recortes de partida presupuestaria y mandar las modificaciones al Congreso Nacional para que se la aprueben. No hay otro camino. En ese sentido, ha sido bien estructurado el modelo de capitalización de la empresa eléctrica. El problema ha sido que volvimos hacia atrás. Porque la capitalización de las empresas eléctricas resolvieron el problema eléctrico en la República Dominicana. ¿Cómo? Claro. Aquí todo el mundo sabe que con la ley de capitalización se crearon 3 empresas en el sector eléctrico. Una empresa de transmisión que el Estado decidió por asunto estratégico que se quedaba con ella, que son los cables, y dijo: yo voy a cobrarle un peaje para sacar la energía de la planta de generación a las empresas distribuidoras. Me van a pagar un peaje para yo sacar esa energía. Y dijo: yo voy a licitar 2 empresas adicionales, una empresa de distribución y una empresa de producción. Y dijo: los productores de energía van a tener las siguientes condiciones. Número 1, sus contratos van a vencer en 10 años. De tal manera que en el 2008 debieron haber desaparecido todos los contratos que tenían los productores de energía en el país. Y número 2, una vez vencidos esos contratos, nosotros vamos a tener un mercado competitivo de energía en la que usted va a entrar al sistema en función de mérito. Entrará el que produzca primero a 6, por ejemplo. Si el mercado todavía necesita más, entre el que produce a 7. Si todavía necesita más, entre el que produce a 8. Y si no, entre el que entra a 9 hasta que esté suplido el mercado. Una vez que esté suplido el mercado, decía la ley, todos van a cobrar en función del que más caro entró. Todo el que esté por encima de ahí ya no puede entrar al mercado. ¿Eso qué iba a provocar? Iba a provocar que si yo estoy instalado en la República Dominicana y estoy produciendo por encima del promedio de 9, yo tengo que cambiar mi parque de generación por combustible más barato para poder competir con estos que están primero que yo. Eso iba a hacer que entráramos a un mercado de competencia en función de mérito. Sí. Porque los contratos son los que impiden que se instalen nuevas empresas. Porque yo no voy a meterme en un negocio en el que tú tienes un contrato en función del cual toda la energía que tú produces me la compran y yo tengo que implorar a ver si me pueden comprar la mía. Y por tanto, se ha estancado el mercado de producción de energía en la República Dominicana, el mercado de generación. No está entrando. Y le dijimos entonces a las empresas distribuidoras: yo tengo este negocio aquí. El que quiera participar conmigo tiene que saber que va a tener pérdida durante 5 años consecutivos. A partir del 5º año ustedes van a tener ganancia. Pero hasta el 5º año ustedes van a perder año tras año. El que quiera asociarse conmigo, yo le doy mis activos, ustedes participan con una cantidad igual y yo le doy la administración de la empresa. Y efectivamente, así se hizo. Es de norte y es de sur. En el 2003 ya estaban en números azules. Estaban ganando. Unión Fenosa estaba facturando $62 millones en el año 2003. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que vino la devaluación de la moneda. Vino la crisis Baninter, devaluó la moneda y los costos de generación de energía y de venta de energía, todos están en dólar. En ese momento había que tomar una medida heroica y era indexar al costo de la energía la devaluación de la moneda. Pero no se hizo por un asunto político. Y se prefirió negociar los contratos, ampliarlo a 10 años y ofrecerle un subsidio a las empresas distribuidoras. Un subsidio que nunca se pagó. Y entonces cuando las empresas quebraron, que estaban en el suelo, la opción que tomó el gobierno fue marchar a una contrarreforma y comprar 2 empresas que estaban quebradas. Y nosotros, cuando llegamos al gobierno, lo profundizamos comprando la tercera. Pero no fue porque el modelo fracasó. El modelo tuvo un inconveniente en el camino, pero ya estaba marchando absolutamente bien. Y para mí, esa es la solución del problema energético de este país. Pero dejaron sueltos los IPP en la ley de reforma. Pero eso es lo que había que negociar. Todo eso había que negociarlo. ¿Y por qué no lo han hecho? Pero el acuerdo de Madrid te lo llevó a 20 años todos los contratos. Bueno, porque van a pagar vencen en el 18. En el 18 que hay que desinteresar a todo el mundo. Es que lo llevaron del 2008 que debieron vencer, lo llevaron al 2018. Le metieron 10 años adicionales. Todavía le quedó un hicieron contratos indefinidos. No. Contratos indefinidos. Pero está bien, la ley lo estaba regulando todo, estaban todos a vencimiento al 2008. Y lo que pasa fue que ese vencimiento lo llevaron al 2018. Y al llevarlo al 2018, tú tienes un contrato que suscribiste como Estado con todos los generadores. Y tú no puedes abolir contratos de manera unilateral porque eso es inseguridad jurídica. A propósito. Y ningún país avanza bajo un clima de poca seguridad jurídica. Eso es un pilar fundamental. Porque en el 2018 es el momento para volver a resolver el problema de los contratos que están ahí. Porque el Estado entonces no incursiona en la generación con planta a carbón. Bueno, lo pudo hacer. ¿Tú sabes por qué no tenemos la planta a carbón? Porque el Banco Mundial se opuso. Ah, bueno.
el Banco Mundial impuso que se tuviera que ir a una licitación cuando nosotros queríamos con recursos propios instalar una planta de carbón. Yo mismo lo denuncié, porque había un préstamo de $150 millones que estaban ahí para pagarle la deuda a los generadores, y la condición que ponían era que si no se licitaba la planta de carbón, no nos daban el crédito, los $150 millones. Y con esa pistola en el cuello, entonces impidieron que nosotros pudiésemos ir a la construcción de esa planta. Luego se licitó, y los que la ganaron, nunca apareció el capital, porque en el mundo hay una cantidad de gente ofreciendo el paraíso, pero es para hacer negocios. Y esas son las cosas que tienen que tener presentes los gobernantes. No quisiera perjudicar. Un grupo de aventureros financieros diciendo que tienen capitales para invertir, pero cuando consiguen los contratos, entonces van a venderlo en el mercado financiero para conseguir recursos. No quisiera perjudicar a Bichara, pero ¿por qué no se hace una integración vertical en el sistema eléctrico con el asunto de los precios absurdos de los combustibles? El precio de los hidrocarburos y el ajuste de los combustibles. Bueno, no me puedo ir a cosas particulares, porque yo no estoy en el sector ahora mismo. No, pero no quiero perjudicar a Bichara. Yo te hablo de cosas generales, de cómo debiera ser la visión que se debiera tener el sector eléctrico. Sí, cuando... Creo que me tengo que ir, señor. Pero déjame hacerte la pregunta, Danilo. Cuando hiciste el anuncio, no teníamos la oportunidad que tenemos ahora de que hay una cadena de radios a nivel nacional, una cadena de radio, la gente escuchando pues en las aceras, en los colmados, donde estén las empresas, escuchando el programa, nos lo han reportado de todas partes, como es siempre este fenómeno, el gobierno de la mañana. Entonces quisiera, Danilo, que reiteraras lo de el asunto de la decisión de buscar la candidatura presidencial en el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, lo que es anunciado es que yo voy a buscar la candidatura presidencial para el año 2012, sin prisa y sin atropellar los métodos de trabajo del PLD. El PLD tiene sus reglas, hay una tradición, y es que históricamente el candidato se escoge entre febrero y mayo del año víspera, y yo me ajustaré a esos tiempos. Pero yo tengo la decisión tomada de participar en este proceso interno para buscar la candidatura. Hay una cantidad de compañeros nuestros que tienen méritos todos, que tienen el derecho de buscar la candidatura, y yo lo que quiero es tener una competencia leal con ellos. Déjame que el Estado se le venza. No, que le vence el Estado. Usted viene de la izquierda, usted sabe que hay un principio que dice que la historia no se repite. Y si se repite es una vez como comedia y la otra como tragedia. Mire, una última pregunta de mi parte. ¿Estaría usted dispuesto, siendo ya candidato presidencial del PLD, a ir a un debate televisivo y de radio con el candidato presidencial del PRD, el ingeniero Miguel Vargas? Yo esperaré a ver quién va a ser el candidato. Porque yo no sé quién va a ser el candidato del PRD, yo esperaré. Y en el momento en que el PRD coja su candidato, no tengo ningún problema con el que sea. Entonces el candidato del PRD, el ingeniero Miguel Vargas, estaría a la espera de ver quién sería el candidato del PRD. Eso es lo correcto, porque esto es democracia. El PLD tiene que pasar por una primaria y el PRD por una. Claro. Una vez que hayan resuelto las primarias de los dos partidos y ya se tengan candidatos definitivos, yo estoy dispuesto. Licenciado Danilo Medina, en vivo desde el gobierno de la mañana. La Z101, llévatelo, culo, llévatelo. Es el gobierno. Z101.